Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo del estudio La Mujer Espiritual. Le doy la bienvenida a todas las que se están conectando. Vamos a comenzar orando y luego vamos a pasar a recordar un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada y al tema que nos toca hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque Tú has dispuesto este tiempo para nosotras, Señor. En el día hacemos tantas cosas, en las mañanas nos toca ver nuestra casa, Señor, atender a nuestros hijos, a nuestros esposos, pero en este tiempo, en esta horita que tenemos, queremos disponerla para ti, Señor, para que tú nos ministres, tú nos equipes, Señor, para que tú nos des una palabra de instrucción, para que nuestros ojos sean aún más abiertos, para escucharte a ti. Señor, que esta palabra traiga luz a cada una de las que está escuchando y que nos lleve, Señor, a cada una a tener una vida espiritual exitosa, Señor, con fruto abundante. Que ninguna se quede en el camino, que ninguna pierda la fe, que ninguna pierda la esperanza, que todas lleguemos, Señor, que esta palabra nos pueda llevar a la victoria. A tocar eso que tú ya hiciste por nosotros, que se haga vida en nuestro día a día, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, nuestros nietos, Señor, que podamos ver aquello que ya se nos fue dado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo queda en tus manos, todo queda guardado en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de los peligros de la vida espiritual. Estuvimos hablando un poco de la armadura, de por qué tenemos que equiparnos con esta armadura, para qué Dios dejó escrito ahí, ¿cierto? Cuando Pablo habla de la armadura de Dios. Y estuvimos hablando que esta vida espiritual va a recibir ataques, los dardos del enemigo, ataques, la acusación de Satanás, que Satanás siempre viene a acusarte, a recordarte tu pasado, tus heridas pasadas. Estuvimos hablando de algunos peligros adicionales como nuestra alma, ¿cierto? O ser ignorantes en la palabra, ser ignorantes en lo que Dios ya nos dio. Y estuvimos hablando de ser llaneras solitarias, ¿cierto? Que cuando uno empieza a vivir una vida espiritual, ya sea porque te sientes incomprendido o porque quizás no todos están en lo mismo, uno tiende a ser una llanera solitaria, ¿sí? Nadie me entiende, nadie ve lo que yo veo, entonces yo soy un llanero solitario, me guardo todo, guardo mis dones, guardo todas mis cosas para mí, maduro yo sola. ¿Cierto? Me hago una mujer madura yo sola y eso al final del día, aunque tú conozcas toda la palabra, aunque tú tengas dones excepcionales, si tú eres una llanera solitaria, eso te va a llevar a muerte, porque como dice la palabra, ay del solo, que cuando caiga nadie lo va a levantar, ¿sí? Entonces, nunca es bueno estar lejos del cuerpo, nunca, en ninguna situación, no es bueno. Aunque tú no veas lo mismo o no te den el espacio, como sea, bajo cualquier excusa que nuestra alma pueda dar, no es bueno alejarse del cuerpo, ¿sí? Los llaneros solitarios se caen y nadie después puede ayudarlos porque están solos, ¿sí? Y esa caída es volver atrás. Entonces, estuvimos hablando de eso y hoy día vamos a hablar de principios de la vida espiritual, algunos principios para la vida espiritual, ¿sí? Si nosotros queremos andar en el espíritu, necesitamos conocer cómo es nuestro espíritu, cómo es la vida espiritual. La palabra está para eso. La palabra nos muestra cómo hombres total y completamente carnales, erróneos, errantes en su vida, fueron hallados por Cristo. Cristo los tocó, los tomó, los limpió, los sanó y hizo de ellos hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Si hay algo que diferencia cualquier cuento, ¿cierto? Y la palabra, es que la palabra te muestra hombres errantes, hombres tal cual como tú, como yo, ¿sí? El padre de la fe, Abraham, que es el padre de la fe, era súper incrédulo, ¿cierto? Un hombre súper incrédulo. Pero Dios lo tomó
y lo procesó y lo hizo un patriarca, ¿sí? El padre de la fe. Entonces, para que nosotros podamos andar en el Espíritu, necesitamos captar algunos principios claves trascendentes para todos aquellos que fuimos llamados a tener esta vida. ¿Sí? Si nosotros no conocemos nuestro espíritu, cómo es la normalidad del espíritu, nosotros corremos un riesgo. ¿Sí? Podemos caer en extremos. Conocemos ciertos casos, ciertos de pastores, de hombres de Dios, mujeres de Dios que han experimentado un nivel espiritual mayor, quizás un evento sobrenatural, y como no conocen la naturalidad del espíritu, de la vida espiritual, se vuelven un poco locos, por así decirlo, y se van a vivir a los montes, dejan de tener contacto con la gente, se van a vivir así en la naturaleza y se ponen naturistas, no sé. Todo eso pasa porque se ignoran ciertos principios de una vida espiritual natural, ¿cierto? Para nosotros la vida espiritual es algo corriente, es algo de todos los días, ¿sí? Nosotros, no significa que le quitemos el peso, pero nosotras debemos aprender a llevar una vida espiritual, aprender a vivir una vida en donde Dios me habla todos los días. Todos los días Dios me habla, y eso no es para publicarlo en Facebook, sino que todos los días yo tengo una experiencia con el Señor. Todos los días Dios me da una palabra, todos los días, entonces hay una naturalidad que es constante, ¿sí? Si nosotros ignoramos los principios de la vida espiritual, nosotros corremos el riesgo de irnos a los extremos, exacerbar lo espiritual, volvernos místicas, volvernos legalistas, por ejemplo, etcétera. Corremos mucho el riesgo, ¿cierto? Entonces, el primer principio que trasciende para todos es aprender a conocer tu espíritu, aprender a discernir lo que puede estar afectando a tu espíritu. Nosotros necesitamos aprender a discernir qué puede estar afectando a nuestro espíritu. Entonces, vamos a ir hablando algunas situaciones que pueden ocurrir en nuestra vida espiritual, de las cuales nosotros tenemos que estar muy atentas y salir de ahí rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los pesos en el espíritu, un espíritu pesado, cuando yo tengo mi espíritu, siento un peso, ¿sí? Yo tengo que aprender a discernir cuando mi espíritu está con un peso. El peso en el espíritu lo provoca el enemigo para robarnos el gozo, para robarnos la libertad. Para eso necesitamos librarnos y debemos recordar la obra de la cruz. Todos los dardos del enemigo de los que hablábamos la semana pasada provocan en nosotros un espíritu pesado, ¿sí? Andar con un espíritu pesado. Yo te aconsejo que nunca te expongas a ministrar, por ejemplo, cuando tú tienes tu espíritu con un peso de condenación, por ejemplo, un peso de esclavitud, un peso de cualquier tipo, ¿cierto? Los dardos del enemigo. ¿Cómo salimos de ahí? Recordando y conociendo la obra de la cruz. Por eso hemos estado hablando mucho de la cruz, de lo que Dios hizo ya en la cruz, porque es necesario que tú recuerdes lo que Dios ya hizo, ¿sí? Uno de los grandes errores, y lo vamos a ir viendo más adelante, es que nos acostumbremos a tener un peso de condenación. No es normal. No es normal que tú te sientas pesada, ¿sí? Que tú tengas un peso en tu espíritu de condenación. A veces ocurre cuando tú tienes que ministrar, cuando tú tienes que predicar, que tú estás con un peso, que tú, no sé, por ejemplo, digamos que Dios te libró de un vicio y tienes que ministrar a otra persona que tiene el mismo vicio del cual te libró el Señor a ti, y viene el dardo del enemigo y te bombardea con condenación, y tú estás todo el rato, ¿cómo voy a orar por ella si yo estaba igual? Y viene la condenación, bla, 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 bla.
Tú tienes que salir de ahí, necesitamos salir de ahí y tú tienes que aprender a discernir cuando en tu espíritu hay un peso así, cuando tu espíritu está pesado, cuando tu espíritu tiene un peso de condenación, un peso de tu pasado, un peso, un dardo del enemigo que vino a robarte el gozo, que te robó la libertad, de que ya no te sientes gozosa, ¿sí? ¿Cómo salimos de ahí? Recordando la obra consumada de la cruz. En la cruz está todo. Cristo hizo todo en la cruz. La cruz para nosotros es un beneficio, un regalo para nosotros. Y nosotros necesitamos recordar lo que Dios ya hizo ahí, ¿sí? Yo soy santa porque Él es santo. Yo soy libre porque Él me hizo libre. Él venció todo lo que yo no podía vencer. Eso. Primera de Corintios 2 del 12 al 13. Primera de Corintios 2 del 12 al 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si nosotras tenemos un peso en nuestro espíritu, nos arriesgamos a terminar hablando palabras humanas, a terminar predicando motivación, cualquier cosa que sea para el alma, ¿cierto? Porque no estamos con libertad en nuestro espíritu. Entonces necesitamos aprender a discernir si es que hay ahí algún peso en nuestro espíritu. También está el bloqueo del espíritu, cuando tú tienes un espíritu bloqueado. ¿Cómo ocurre esto? Cuando el alma o el cuerpo no están en sintonía con el espíritu. La mente puede hallarse confusa, las emociones perturbadas, la voluntad cansada o el cuerpo agotado, ¿sí? Cuando por ejemplo, tú quieres orar de madrugada o el Señor te está haciendo orar de madrugada, pero tú tienes sueño y estás agotada, estás distraída, ¿sí? Yo sé que muchas veces les puede haber pasado, incluso a mí me ha pasado, que el Señor me despierta en las mañanas y Dios me da una palabra, por ejemplo, y yo digo, ¡oh, qué buena palabra! Me voy a tratar de acordar, voy a quedarme durmiendo ahora y me voy a tratar de acordar más ratito. Eso es lo peor que tú puedes hacer, lo peor, porque no te vas a acordar. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Siendo violentos, ¿sí? La clave para esto es ser violentos en el espíritu, ¿sí? Orar en voz alta. Nos levantamos en oración, nos disponemos. Yo me acuerdo que cuando orábamos de mañana en Valparaíso, yo tenía que bajar el cerro caminando, llegar a la iglesia. Entonces yo me despertaba súper temprano y yo decía, no voy a ir. Pero yo me despertaba, me lavaba la cara con agua fría, me obligaba, ¿cierto?, a ir. ¿Por qué? Porque tú puedes acostumbrarte, ¿cierto?, a estar con un letargo ahí en el espíritu. Entonces tú tienes que aprender a discernir de repente si es que hay un bloqueo espiritual, donde tu alma o tu cuerpo mismo, cuando tu cuerpo no te acompaña, ¿cierto? Y tienes que ser violento en esos casos, ¿sí? Cuando tus emociones te empiezan a hablar más fuerte, te empiezan a afectar más, tú necesitas ser violenta en el espíritu y salir de ese bloqueo espiritual. Nosotras no podemos acostumbrarnos a tener ese bloqueo, ¿sí? Esto pasa mucho también en la relación de cuerpo. Cuando tú vas a la iglesia y una persona no te saludó, tus emociones te empiezan a hablar. ¿Por qué no me saludó el pastor, la pastora? Estará enojada, se enojó, me tiene mala. Todos esos bloqueos, ¿sí?, que no te permiten después fluir con tranquilidad, no te permiten tener una vida espiritual normal. Tú tienes que salir de ahí, ¿sí? Ser violenta en el espíritu, acallar tu alma y levantarte en oración, ¿sí? Por eso es clave la oración. Incluso a veces es necesario orar en voz alta. También puede ocurrir que haya un envenenamiento del espíritu. Envenenado el espíritu por un espíritu maligno, ¿sí?
te vuelves egoísta, insensible, etcétera, ¿sí? A mí este tema para mí es súper importante porque a veces ocurre. Mira, vamos a leer Lucas 9 del 54 al 55. Dice, viendo esto los discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Aquí había ocurrido algo malo y los discípulos le dijeron, Señor, tú que tienes poder, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y el fuego los consuma? O sea, oremos para que les pase algo malo y que se mueran los discípulos. Y Jesús le dice, ustedes no han entendido que ustedes son espirituales. Ustedes no están entendiendo de qué espíritu son, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Cuando nosotros tenemos un envenenamiento en el espíritu, nos volvemos egoístas. Si somos envenenados por un espíritu maligno, entonces nos volvemos egoístas con las personas, nos volvemos insensibles frente a las personas. Un espíritu insensible no puede ser eso. No puede ser que tú operes dentro de la iglesia con un espíritu contaminado, con un espíritu envenenado, ¿sí? Por eso es necesario que nos levantemos con el escudo de la fe, ¿sí? Esta es la única forma por eso estaba la armadura, que era lo que hablábamos la semana pasada. El escudo de la fe nos protege de todo esto. Cuando tú ves, por ejemplo, no sé, gente que toma malas decisiones, ¿sí? Y que tú los aconsejas una y otra vez, de repente somos tentadas, ¿cierto? A decir, ya, ¿sabes qué? Que le vaya mal nomás a esta hermana, a este hermano que no sigue el consejo, que le vaya mal, que eso no puede ser. Lo que el Señor nos diría sería, tú no sabes de qué espíritu eres, ¿cierto? No está bien. ¿Sí? Entonces nosotros debemos cuidarnos y aprender a escudriñar y nuestro espíritu, cómo estamos, ¿sí? Y si es que estamos tal vez operando con un espíritu contaminado, ¿sí? Nosotros somos misericordiosas, tenemos compasión por la gente, ¿sí? No nos da lo mismo lo que le pase a la gente, todo lo contrario. ¿Sí? Nos amamos las unas a las otras, nos amamos, somos la gran familia de Dios. Yo meditaba ayer, decía, somos la gran familia de Dios. O sea, cuando se muere un hermano, se me murió mi hermano, ¿sí? No es se murió el caballero que se sentaba en tal lugar en la iglesia, se murió mi hermano, ¿sí? Cuando tú estás operando con un espíritu contaminado, tú te vuelves egoísta, te separaste del cuerpo, te empiezas a distanciar del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo salimos de ahí? Tenemos que echar mano del escudo de la fe, ¿sí? El escudo de la fe te va a permitir a ti ver a tu hermano como Dios dice que es, ¿sí? Ver a todo tu alrededor no como lo que tus ojos están viendo, sino lo que Dios está viendo, ¿sí? Entonces de repente nosotros tenemos la gente que tiene hijos más grandes, de repente ven a sus hijos metidos en algunos vicios o quizás enfermos, quizás envueltos en alguna situación, y eso te habla, ¿sí? Y eso puede contaminar tu espíritu, ¿sí? Tú puedes volverte una persona que diga, ya, ¿sabes qué? Me da lo mismo lo que pase con este chico, pero no. Ahí es donde echamos mano del escudo de la fe, ¿sí? Para poder ver a ese hermano, a tu hijo mismo, no como lo que tus ojos están viendo, sino lo que el Señor está viendo en ellos. También puede ser que tu espíritu se esté hundirse en un espíritu hundido, ahogado, ¿cierto? El espíritu se vuelve hacia sí mismo y termina siendo puesto bajo servidumbre del alma, ¿sí? Cuando el espíritu se aquieta, ¿cierto? Una de las cosas que puede ocurrir es que tú te vuelvas hacia ti mismo y te terminas volviendo bajo servidumbre de tu alma. Entonces
tú te transformas en este llanero solitario que se cree muy maduro, que se cree que sabe todo, que se cree que tiene mucha luz. Yo he meditado mucho hoy, en estos tiempos. ¿A qué le llamamos luz? ¿A qué le llamamos tener la luz? ¿Sí? Si tenemos tanta luz, ¿por qué la iglesia está tan dividida? ¿Sí? Si somos la generación que se supone que tiene más luz. ¿Sí? Puede ser que estemos operando con un espíritu hundido, vuelto hacia nosotros mismos. Entonces nosotros crecemos mucho, tenemos nuestro gran ministerio, mi ministerio, pero el ministerio es para la iglesia. Mis dones son para la iglesia, la edificación es corporativa, ¿cierto? Entonces cuando tú operas con un espíritu hundido, ¿sí? Te vuelves hacia ti y al final el espíritu vuelve a estar bajo servidumbre del alma como lo estaba antes. Eso es un retroceso. Mateo 25, del 24 al 30. Esta es la parábola de los talentos del último siervo. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil. Es fuerte porque este señor, ¿cierto?, le dice siervo malo y negligente. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando nosotros nos volvemos llaneros solitarios, sacando todo quizás el romanticismo. No puede ser aceptable que nosotras seamos llaneras solitarias. No es aceptable, porque lo que el Señor le dice a un llanero solitario es siervo malo y negligente, porque estás ocultando, ¿cierto? Ese don, esa medida de don que te di, ¿sí? Ese talento que te di. Y el talento era para multiplicarlo. ¿Sí? De eso se trata, la gracia que hemos recibido, el don de Dios, la medida de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros es para que se multiplique. Cuando nosotras nos operamos con un espíritu hundido y nos volvemos hacia adentro, ¿cierto? Terminamos siendo esclavos de nuestra alma y terminamos transformándonos, ¿cierto?, en estos siervos malos y negligentes, ¿cierto? Que en vez de estar multiplicando la vida de Dios, haciendo que otros reciban la vida de Dios y activen también sus dones, nos volvemos hacia nosotras y privamos, ¿cierto? Privamos a la gente a conocer al Señor. Hay gente a la que yo nunca le voy a poder predicar esto, pero tú sí. Entonces, ¿por qué grabamos videos? ¿Por qué tenemos un canal en YouTube? ¿Por qué predicamos los días domingos? ¿Por qué hay pastores que están en la radio? ¿Por qué hay pastores que están en la televisión? Para que el don de Dios se multiplique, ¿sí? Y la gente que yo no voy a poder alcanzar, la alcances tú, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es que nosotros, como este mismo siervo, escondamos, ¿sí? Tengamos miedo, tengamos temor y escondamos el talento en la tierra. Dice que el siervo dijo, yo escondí el talento en la tierra. Y sabemos que la tierra representa nuestro ser, nosotros mismos. Entonces lo escondí para mí, escondí el talento para mí, yo me lo guardé. No puede pasar eso. Nosotras, en la actividad normal de una mujer espiritual es multiplicar la vida, es multiplicarse en este crecimiento en vida, ¿sí? Por otro lado, tu espíritu puede tener una carga, que no es lo mismo que un peso, ¿cierto? Y de hecho se ocupa mucho en el lenguaje cristiano, tengo una carga de orar, tengo una carga por tal hermano. Cuando tu espíritu está cargado, tiene que ver con un deseo de Dios,
¿sí? Un deseo de Dios respecto a su voluntad. Para esto, para quitarnos esta carga, tenemos que obedecer, ¿sí? La normalidad de una mujer de Dios es que apenas recibe una carga de parte de Dios, la desarrolla y hace caso. Somos obedientes a la voz del Espíritu, ¿sí? Lo peor que te puede pasar es acumular cargas de parte de Dios. Conozco gente que Dios les dijo, escribe, todavía no escriben. Anda a tal país porque quiero que predique, todavía no van, y se van acumulando. Entonces puedes caer, ¿cierto?, en un turbarte por tanta carga que tienes. Lo mejor que podemos hacer cuando tenemos una carga es obedecer. Esto solamente es actividad. ¿Ves que no estamos hablando de algo místico, de algo que se pasa solamente en la nube, sino en nuestro día a día? ¿Sí? Esto es práctico. La vida espiritual es práctica. Tú recibes una carga de parte de Dios y tienes que obedecer. Si Dios te dice que tienes que predicarle algo y vas en la micro, obedece, ¿sí? Porque si no te quedas con esa carga de debí predicarle a esa persona, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar activos, ¿sí? Y también tenemos la baja mar del espíritu. Yo sé que esto le ha pasado a mucha gente, la baja mar, que tiene que ver con como una ola, ¿cierto? Cuando tenemos una vida espiritual como una marea, ¿cierto? Y la marea de repente viene con mucha fuerza, inunda toda la costa, pero después retrocede, y después inunda todo de nuevo y después retrocede. Nosotros, la mayoría de los cristianos está acostumbrado a tener una vida espiritual cíclica. Un día arriba, después abajo, después arriba, después abajo. Un día súper espiritual, otro día no. Ese problema, eso es un error, ¿sí? Porque la vida del espíritu, dice la palabra, y lo vamos a leer, es como un río que fluye, ¿sí? La actividad cíclica, un día arriba, un día abajo, un día bien, otro día, eso no es normal, ¿sí? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, la vida del Espíritu es constante, ¿sí? No es cíclica. Entonces de repente pasa, ¿cierto?, de que nosotros sentimos que Dios ya no nos habla, como que Dios no está. Yo antes cantaba y ahora no canto tanto, antes yo oraba más, antes yo tenía más pasión, antes, ¿cierto? Y esa es la baja mar del espíritu, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Discernir qué es lo que está provocando este ciclo, ¿cierto? Y levantarnos. Debemos identificar las causas y atacarlas en oración, en actividad y en el cuerpo. Hay un versículo, Marcos 9 del 28 al 29, quiero que lo leamos. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Cuando estaban liberando a un endemoniado, los discípulos no pudieron. Los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, ¿sí? Nosotras necesitamos discernir por qué hay una baja mar, ¿cierto? Porque hay una actividad cíclica en nuestro espíritu y levantarnos en oración y en ayuno. El ayuno se ha hecho casi una ley sobre el ayuno, ¿cierto? Pero esto tiene que ver con la actividad, ser violentos en el espíritu. Necesitamos salir de esos letargos. Vamos a ir cada vez más profundo en esto, porque una de las cosas que nos puede pasar es ser irresponsables en el espíritu. La irresponsabilidad en el espíritu, ¿sí?
¿Qué significa ser irresponsable? Que todas estas cosas que hemos estado hablando, los pesos en el espíritu, los bloqueos en el espíritu, el envenenamiento del espíritu, un espíritu hundido, las cargas del espíritu, la bajamar del espíritu, todas estas cosas, si nosotras las dejamos pasar, nosotros nos volvemos irresponsables en nuestra actividad espiritual. Irresponsables, o sea, nos acostumbramos. ¿Sí? Le permitimos entrar a eso a nuestro espíritu, entonces empezamos a tener una vida espiritual irresponsable. ¿Sí? ¿Por qué hoy día hay tanta separación, ¿cierto?, entre lo que es secular y lo que es espiritual? Porque fuimos permitiendo que estas cosas entraran y nos fuimos acomodando, ¿sí?, a tener una vida espiritual cíclica, nos fuimos acostumbrando a que, no sé, sanar un enfermo fuese tan difícil, ¿sí?, que tenemos que hacer un montón de cosas para que se sane un enfermo. Nos fuimos acostumbrando a que todas las cosas, a tener ciclos espirituales. Entonces hoy día tenemos una generación que tiene mucha separación entre lo secular y lo espiritual. ¿Cierto? Eso pasa porque uno se va acostumbrando y se termina volviendo irresponsable en lo espiritual. Eso no puede pasarnos. Nosotras somos espirituales en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que estar preparadas para orar, tenemos que estar preparadas para predicar, tenemos que estar preparadas para que cualquier cosa que se manifieste, nosotras estar activas en el espíritu. ¿Sí? Entonces cuando Jesús habló con los discípulos le dijeron, oye, nosotros no pudimos librar a un endemoniado. Jesús les dijo, esto se quita con oración y ayuno. O sea, levántense en oración, levántense en ayuno, sean activos, actívense espiritualmente. ¿Sí? Entonces este principio es sumamente importante, aprender a discernir cómo está mi espíritu, cómo está mi mujer interior, ¿sí? Lo que Pablo habla del hombre interior, cómo está nuestra mujer interior, qué le está pasando, con qué espíritu estoy operando, ¿sí? Discernir la situación o el estado del hombre interior es el principio más importante para andar conforme al espíritu, ¿sí? ¿Por qué pasa de repente que vemos que andar en el espíritu es como algo tan lejano, es algo como tan difícil? Porque a veces tenemos este tipo de cosas dentro de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a discernir cómo está nuestro espíritu, cómo estamos operando, ¿sí? Y levantarnos frente a eso. Nuestro espíritu puede estar oprimido, puede estar bajo compulsión, puede estar contaminado o puede estar firme, ¿sí? Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiarnos de toda contaminación en el espíritu. Nosotros no podemos permitir que operar con un espíritu contaminado, ¿sí? El Espíritu Santo siempre quiere hacer algo, ¿sí? Y nuestro espíritu, como dice la palabra, siempre tiene que estar dispuesto, ¿sí? Efesios 3, del 14 al 16. Efesios 3, del 14 al 16 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con mayúscula. Esto tiene que ver con fortalecernos en el espíritu. Nosotras estamos, y nuestra vida espiritual consiste en estar fortalecidas en el espíritu, ¿sí? Todas estas cosas son clave. Todas estas cosas son cruciales para poder tener una vida conforme al Espíritu, ¿sí? Un segundo principio, que hoy día vamos a ver estos, ¿sí? El próximo capítulo vamos a hablar de la normalidad del Espíritu, cómo es andar en el Espíritu de una manera normal, ¿sí? ¿Cuál es el ambiente normal de una persona espiritual? ¿Cierto? El segundo principio es el principio de la mente
en ayuda del espíritu, ¿sí? La mente en ayuda del espíritu. Hemos hablado, ¿cierto?, de que nuestra alma, ¿cierto?, debe ser redimida, debe ser conquistada por nuestro espíritu, ¿cierto? Y hay una función que cumple la mente en ayuda del espíritu. ¿Cuál es la condición de la mente? Para cualquier mujer espiritual, la mente es ayudadora, ¿sí? Quiero que leamos aquí Primera de Corintios 14, dice Primera de Corintios 14, 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La traducción ahí, entendimiento, también es mente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el entendimiento o con la mente? La mente es ayudadora, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestra alma sujeta a nuestro espíritu, nuestra mente se transforma en una ayudadora. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, hablábamos de los dardos del enemigo, ¿sí? Y los dardos del enemigo de repente vienen a afectar la condenación, ¿cierto? Viene la condenación. ¿Cuál es la clave para salir de los pesos de la condenación? Recordando la obra de la cruz. Entonces, si de repente nuestro espíritu está tan dolido, está tan atormentado, que la mente tiene que ayudarme. La mente me ayuda, ¿sí? Y me recuerda lo que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Entonces la mente se transforma en una ayudadora, ¿sí? La mente me termina ayudando en nuestra vida espiritual, ¿sí? A la hora de orar, por ejemplo, cuando yo no tengo muchas ganas de orar, ¿sí? O estoy muy distraída, yo debo ser violenta en el espíritu y ponerme a orar igual. Y lo primero que va a salir de mí va a ser una oración con entendimiento. Quizás no con el espíritu, pero sí con el entendimiento. Y es necesario que nosotros echemos mano de eso. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un letargo espiritual, ¿cierto?, un cansancio en el espíritu, y nos quedamos ahí esperando a que el Señor nos renueve, ¿cierto?, a que el Señor venga y nos renueve la fuerza, nosotros podemos acomodarnos a siempre estar distraídos, a dejar de orar. Por ejemplo, una de las cosas que le pasa a esta generación más joven es que no tienen la costumbre de orar tanto, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, que ellos nacieron en iglesias donde lo que más se hacía era orar de mañana, al mediodía, en la noche, orar por la comida, orar por todo. En cambio nosotros, que somos una generación más joven, tenemos un letargo en la oración. No tenemos una costumbre, quizás como lo tienen otros, y para eso nosotros tenemos que ser violentos. Y a la hora de levantarnos en oración, quizás lo primero que va a salir de nosotros va a ser una oración, como decía Pablo en 1 Corintios, con nuestro entendimiento, ¿sí? Las canciones que cantamos, llega un momento en las reuniones en donde cada uno fluye en cántico espontáneo o cantan en lenguas, pero al principio todas nuestras canciones parten con un cántico en nuestro entendimiento. Empezamos a cantar de acuerdo a nuestro entendimiento, lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Y nuestra mente nos ayuda. Entonces la mente es una ayudadora de nuestro espíritu. Hace un tiempo estuvimos hablando de las leyes, ¿cierto? Y una de las leyes era la ley de mi mente. ¿En qué consistía la ley de la mente? Es que en nuestro interior se despierta en nuestra mente la gran intención de amar al Señor y de seguir al Señor con todo lo que somos, ¿sí? Cuando se convierte una persona, apenas se convierte, en ellos surge la necesidad de obedecer al Señor y de hacer su voluntad, ¿sí? Es a esta mente a la que nosotros estamos acudiendo y con la cual nosotros tenemos que aprender a trabajar en conjunto, ¿sí? Nosotros oramos en el espíritu, pero también con entendimiento. También hay una parte de nosotros en nuestro interior que, aunque nuestro espíritu de repente esté siendo atacado, esta mente le ayuda, nos ayuda a recordar de que no, tú eres amada,
Tú eres amada, aunque el Satanás te esté diciendo algo contrario, tú eres amada. Acuérdate lo que dice en Juan 3:16, que Dios amó al mundo y mandó a su Hijo. Acuérdate de lo que dice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos y vemos que David le dice, alma mía, adora al Señor, él está acudiendo a esta ayuda de parte de la mente, ¿sí? Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de sus beneficios. ¿Sí? Está acudiendo a esta parte de nuestro entendimiento que nos ayuda, que colabora a lo que, nuestra vida espiritual, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, que Dios nos dé entendimiento de las cosas, ¿sí? De lo que Él hizo en la cruz, que se active en nosotros el entendimiento, porque de repente, y va a pasar, ¿cierto? De que el enemigo va a enviarnos dardos que van a venir a afectar nuestra fe, dardos de condenación, y tú necesitas que tu entendimiento también esté ejercitado, o sea, que tú sabes que eres amada, que tú sepas que sepas, ¿cierto? Que Dios te amó con amor eterno, de que en Él no hay condenación, de que hay libertad en Él, de que incluso si me caigo, Él me está esperando con los brazos abiertos, incluso si me voy, Él me está esperando como el padre al hijo pródigo. Todas esas cosas, tú necesitas que tu entendimiento esté ejercitado también, ¿sí? Entonces Pablo dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿sí? Entonces necesitamos que esta mente que tenemos nosotros sea una colaboradora, ¿sí? Tu mente te va a recordar cosas, ¿sí? Es esa manito que nos ayuda a recordarnos, ¿sí? Quiénes somos en el Señor. Entonces, la condición de la mente es inferior al espíritu, pero es una ayudadora. Trabajan en equipo, trabajan en conjunto. Necesitamos desarrollar un entendimiento, una mente, ¿cierto?, ayudadora del espíritu, que nuestra mente nos lleve a ayudarnos, ¿cierto?, que nos ayude en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Me acordaba, ¿cierto?, de cuando hablamos de los principios de la ley, ¿sí?, la ley de nuestra mente. Está dentro de los capítulos anteriores. Entonces, estos son dos principios tremendamente importantes. Estar atentas a cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestro espíritu, y también, ¿cierto?, conocer que la mente, ¿sí?, nuestro entendimiento nos ayudará, ¿sí?, nos ayuda en nuestra vida espiritual, ¿sí? Hay una pregunta que me hicieron en la semana que tenía que ver con los padecimientos. Quiero responderla respecto al padecimiento, porque ¿qué pasa? Cierto que siempre se habla de la cruz como padecimiento, ¿cierto? Como con dolor. ¿Y qué pasa con la gente que tiene un llamado, por ejemplo, a ser empresario, a tener dinero, ¿cierto? ¿Qué pasa con alguien que fue llamado a tener empresas, que fue llamado a ser gerente, no sé, todas esas cosas que traen estabilidad económica y todo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos no tienen cruz? ¿Cuáles son sus experiencias con la cruz? ¿O no están o está mal? En realidad nunca tuvieron un llamado y está mal ser empresarios, tener dinero. Y me pareció que tengo que responderlo, ¿cierto?, aquí también, porque creo que es una pregunta que muchos se han hecho, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la cruz es sinónimo de padecimiento. Y creer que la gente que tiene un llamado quizás a ser empresario de reino, creer que ellos no tienen cruz es súper absurdo igual, ¿sí? La cruz es intrascendente para todos los hijos es trascendente para todos los hijos de Dios. La cruz todos la van a experimentar, ¿sí? Eso significa que si yo tengo un llamado a ser el tipo o la mujer más millonaria del mundo, también voy a padecer y también voy a vivir procesos y voy a ser procesada por la cruz para vivir aquello, para que se cumpla ese propósito.
¿sí? Aunque mi llamado sea muy exitoso, ¿sí? Aunque yo no esté llamada a morir por predicar el Evangelio, aunque yo no esté llamada a ser una mártir, ¿sí? Yo también voy a tener que vivir la cruz, ¿sí? Nada me puede eximir de la cruz, ningún llamado, no existe un llamado que no requiera la cruz. Es más, que tú tengas un llamado significa que vas a tener que ser procesada por la cruz para que ese llamado se cumpla con efectividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la gente que fue llamada a tener empresas? Tú los ves siendo empresarios y tú dices, oye, estos hombres, estas mujeres tienen dinero. Sí, pero ellos también vivieron un proceso de cruz, ¿sí? ¿Qué pasa con la gente que tiene mucho dinero? Hoy ellos no fueron procesados. No, ellos sí fueron procesados. Ellos también viven procesos de cruz, porque la cruz es para todos los hijos de Dios. Estamos todos llamados a cargar nuestra cruz, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los procesos de cruz, no implica solamente ser pobre o pasarla mal en los aspectos en los que yo quizás lo he pasado mal, sino que la cruz es un instrumento que usa Dios para matarte, para matar tu voluntad, para matar tu intelecto, para matar todo lo que, toda esa alma corrupta que heredamos de Adán. Y eso lo vamos a vivir todos los creyentes, incluso los que están llamados a tener quizás grandes fortunas, a ser empresarios de reino, a tener un buen auto. También ellos van a ser procesados, van a tener que experimentar el quebrantamiento por la cruz, ¿sí? Eso. Quería responder esa pregunta, la tenía aquí anotado. De hecho, lo fui rapidito para que no me faltara tiempo. Amén. Así que eso es el capítulo de hoy. Quiero motivarlas a que si es que todavía existe en nosotros una percepción de la vida espiritual como algo momentáneo, como un evento, como algo que me sucede cuando pongo la canción cristiana solamente y después vuelvo a mi alma, que tú salgas de ahí, ¿sí? La vida espiritual es cotidiana, es normal para nosotros. La vida espiritual, ¿sí? Que Dios me hable es algo de todos los días. Sí, que Dios te dé una palabra es algo de todos los días. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Eso, tú no comes pan solamente los domingos. Tú no comes pan o no almuerzas solamente los domingos. Tú comes todos los días. La vida espiritual es así. Nosotros todos los días somos espirituales. Bajo todas circunstancias somos espirituales. Y debemos reconocer que hemos aprendido, quizás por diversas situaciones, hemos aprendido a tener una vida espiritual cíclica, que un día estamos muy espirituales, después volvemos a un estado más almático, después otro día sí, estamos súper espirituales, después bajamos y debemos salir de ahí. ¿Cómo salimos de ahí? Levantándonos en combate, en oración, en ayuno, en ejercicio, ¿sí? En el ejercicio espiritual, ¿sí? Y en el cuerpo, ¿sí? Me gusta ese versículo de ay del solo, que cuando caiga no habrá quien lo levante. Tú no estás sola, tú formas parte del cuerpo y el cuerpo también puede ayudarte. Si tú te examinas tu espíritu, ¿cierto? Y hay alguna de estas cosas de las que estuvimos hablando, también tú puedes recurrir al cuerpo para poder salir de ahí, ¿cierto? Lo peor que nos puede pasar es ser irresponsables en nuestro espíritu, ¿sí? Operar de una forma irresponsable en nuestro espíritu, permitiendo que estas cosas entren, hallen cabida en nosotros, se acomoden, ¿cierto? Que tú guardes por ahí una cuota de condenación, que tú guardes las cargas, que Dios te diga, anda a orar por una persona y tú digas, no, otro día cuando yo esté más lista, y los vayas acumulando, ¿cierto? Ciertas cargas. No podemos, nosotras no podemos ser irresponsables,
¿cierto? Todo lo contrario, somos mujeres obedientes a la voz del Espíritu, activas en el Espíritu, ejercitadas con un espíritu ejercitado. Eso somos, ¿sí? Una mujer espiritual es así, con una vida espiritual cotidiana. Andamos según el Espíritu. Amén. Vamos a orar para que todo esto se haga vida en nosotros. Ese es el gran sentir de estos ya últimos capítulos que nos van quedando de este estudio, porque ya hemos avanzado harto en el libro, ya se está... estamos avanzando cada vez más, entonces ya estamos cerca del final. Pero la idea es que esto, más que una serie de estudios, una serie de temas, es que esto se haga vida, ¿sí? De aquí, si de las que están escuchando, tú sales de este estudio con una vida espiritual ejercitada, fortalecida, con un avance en tu espíritu, todo esto valió la pena. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Todo esto, Señor, para nosotras es luz. Padre, que nos permite ver, examinar cómo está nuestra mujer interior, cómo estamos viviendo, cómo está nuestro espíritu, cuántas cosas están ahí, Señor, que quizás no nos permiten fluir, cuántas cosas están quizás ocultas ahí que no nos permiten desarrollarnos, Señor. Padre, líbranos de ser como ese siervo, Señor, que ocultó la medida de don que le dio su Señor. Espíritu Santo, líbranos de ser siervas, Señor, irresponsables, Señor, que no ejercitan su espíritu. Líbranos de ser mujeres cíclicas, Señor, que un día somos espirituales y al otro día no. Líbranos de aquello. Padre, que cada momento de nuestra vida pueda ser, Señor, espiritual. Padre, sácanos de lo místico, Señor, de esa percepción de que tener una vida espiritual es mística, Señor. Padre, que todo lo espiritual sea para nosotros una normalidad, Señor, que al momento de ir a pasear con nuestro esposo, que al momento de estar con nuestros hijos, tú nos hables y eso sea tan normal. Líbranos de ese misticismo que ha dañado tantas familias. Líbranos, Señor, de ese misticismo que nos ha dañado, Señor, que ha levantado una figura tan errónea de ti, Señor. Padre, que lo espiritual vuelva a ser normal para nosotros, que andar conforme al Espíritu sea algo normal para nosotros como lo era para la iglesia primera, Señor. Padre, yo te pido que cada persona que está escuchando esta palabra pueda activar su espíritu, Señor, pueda levantarse en violencia, Señor, contra todos estos ataques, los dardos del enemigo, Señor. Padre, que no permita, Señor, que acumulemos y guardemos ciertas cosas, Señor, que no nos permiten fluir. Padre, gracias por las que escuchan, Señor, gracias por las que ven en diferido, gracias porque están siendo edificadas, Señor, gracias porque a mí me edificas, Señor, con esta palabra. Gracias, amado Dios, gracias porque no hay silencio en tu cuerpo, gracias porque tú siempre nos estás hablando, Señor. Gracias, somos mujeres espirituales que andamos conforme al Espíritu. Obedeceremos tu voz, Señor, obedeceremos a lo que tú nos hablas, a lo que tú nos estás inquietando, Señor. Padre, y llevaremos fruto, Señor. Seremos como el buen siervo fiel que multiplicó, Señor, los talentos, que multiplicó la medida que su Señor le dio. Nosotras somos aquella, Señor, aquel siervo fiel que multiplica, que se multiplica en vida. Gracias, Señor, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un abrazo a todas las que están viendo, a las que se han conectado. Compartan esta palabra si les edificó para que más gente pueda acceder a ella. Y nos vemos pronto en un próximo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual. Un abrazo a todos. Chao.